amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por la bendición de tener este lugar para adorarte, para compartir de tu palabra, para convivir, Señor, juntos y también para que tus palabras, Señor, nos hablen, nos ministren. Te pido que tu palabra en esta hora, Señor, hable a cada corazón y ponga en cada uno de nosotros un corazón hacedor de ella, Padre, y no oídor olvidadizo. Que tu palabra sea la que conteste, que tu palabra sea la que nos inquiete, la que nos desafíe, que tu palabra sea la que nos transforme y nos renueve. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios, y te damos gracias, Señor. Aleluya. ¿Puede decir amén conmigo, por favor? Así le voy a robar un minutito de pie, si su salud se lo permite, por favor, quédese un minutito de pie. Y abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Si su salud se lo permite, si es joven, póngase de pie, por favor. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versos del 43, voy a estar leyendo hasta el verso 49. Juan 1, del 43 al 49. ¿Tiene su Biblia Juan 1? ¿Sí? El Evangelio de Juan viene después del último libro de Malaquías y el capítulo 1 está antes del 2. No lo puedo decir más. Juan capítulo 1, versos del 43 al 49, dice la palabra del Señor. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, también los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Bendito sea Dios por su palabra. Puede sentarse, mi hermano y mi hermana, en esta preciosa tarde. Hoy vamos a comenzar una serie titulada Evangelismo Intencional. Evangelismo intencional. Cuando hablamos de evangelismo, todos sabemos que la palabra evangelio significa buenas noticias. Todos sabemos, la mayoría de nosotros sabemos, que el Señor nos comisionó y nos mandó a evangelizar. Y aún así, no lo hacemos y aún así la iglesia en estos tiempos no está en un crecimiento constante porque no hablamos lo suficiente o no invitamos lo suficiente. ¿Cómo hacer evangelismo? Y esto no va a ser una clase de discipulado personal ni de evangelismo, sino vamos a ver cómo podemos hacerlo, qué pasos podemos seguir, qué nos enseña la Biblia que podemos hacer, que podemos seguir nosotros para evangelizar. Y el tema el primer tema de la serie va a ser precisamente eso, hablemos con los conocidos. Hablemos con los conocidos. Voy a repetirlo. Hablemos con los conocidos. Él es el hermano que tienes al lado. Tienes que hablar con la gente que tú conoces. Díselo. Tienes que hablar con la gente que tú conoces. Tenemos que empezar a compartir el evangelio con la gente que ya conocemos. Lo que muchas veces ponemos excusas con la gente que conocemos es porque no cuidamos el testimonio. Y si no cuidamos el testimonio no es conveniente. De pronto decir, bueno, te voy a hablar del Señor, pero fíjate en lo que yo te digo, no es lo que yo hago. Really? Pero vamos a ver esta historia, a dónde nos lleva, qué nos enseña. Aún así, estamos viviendo en una época, aunque vivimos en una nación, en un país donde tú puedes escuchar que hay muchas megas iglesias. Megas iglesias a partir de 2,000 personas ya se consideran megas iglesias y ya tú ves lugares muy grandes que se reúnen personas muy grandes. Aún así, el evangelio no está creciendo. Las estadísticas de esta nación son bastante alarmantes. Hoy en día el 24% de las personas en Estados Unidos se describen a sí mismos como protestantes evangélicos o nacidos de nuevo. Solo el 24%. 6% menos que los del 2007.
6% menos que las personas en 2007. 24%, cuando usted pone en contexto 24% en una nación de 300 millones como esta, no es mucho. No es tanto como parece. Según el mismo estudio, se espera que el cristianismo pierda una cantidad de 66 millones de seguidores, 40 millones de conversos frente a 106 millones de apóstatas, principalmente en la categoría de los no afiliados religiosamente. 66 millones de personas se espera que se alejen del Señor, se espera que se alejen de la iglesia. Ahora, los estudios muestran muchas razones por las que las personas hoy en día no le dan tanta importancia. Y una de las razones que estamos viviendo, una de las razones principales es la falta de confianza que las personas tienen en las iglesias evangélicas. Desafortunadamente, el testimonio es más vergonzoso de lo que creemos. Entonces, todo esto nos dice algo y todo esto es importante que para nosotros como cristianos entender algo. El evangelismo es una comisión que el Señor nos dejó a nosotros. Él no va a mandar a los ángeles a hacerlo, es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado a hacerlo. Ahora, en la historia del Evangelio de Juan, vemos cómo Juan está tratando. El Evangelio de Juan tiene algo peculiar que los demás evangelios no lo tienen. El Evangelio de Juan, a diferencia de Marcos, es un evangelio que Jesús se dedica específicamente a hablar. En el Evangelio de Juan es el evangelio de las entrevistas. En el Evangelio de Juan es donde encontramos a Jesús hablando un rato con la mujer samaritana. Empezamos viendo a Jesús hablando con Nicodemo desde el capítulo 3. Jesús toma su tiempo para hablar, para convencer. Jesús mismo, ya no un sacerdote, ya no un rabí, Jesús mismo toma el tiempo para hablar. Aquí en este contexto, Felipe anteriormente, los discípulos lo habían visto y le dicen, maestro, ¿dónde vive? Y ellos le dijeron, bueno, quiero que veas dónde vivimos. Y pasaron la noche con Jesús. Lo primero que nosotros debemos aprender, fíjense que dice el Juan, al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Al día siguiente Jesús fue a Galilea, quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora, esto es muy importante porque ser cristiano, porque compartir la buena noticia es más que escuchar una noticia o es más que convertirse en un fanático, un religioso. Lo primero que tenemos que prestar atención, y nos dice la palabra del Señor, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael y fue a buscarlo. Lo primero que nosotros tenemos que prestar atención es cuando Jesús nos encuentra, tenemos que prestar atención qué pasos tomamos cuando Jesús nos llama, porque no todo el que Jesús llama sigue a Jesús. Evangelizar, hablar de la palabra del Señor. Hay una secuencia muy interesante aquí. Jesús primero pasó la noche con ellos, les mostró hospitalidad. Andrés buscó a su hermano Pedro. Pedro, en cuanto vio a Pedro, le cambió el nombre, etcétera, etcétera. Pero ser un convertido, ser discípulo de Cristo es mucho más que ser un fanático de Cristo. Dios no está interesado en muchos creyentes fanáticos, está interesado en muchos discípulos y seguidores. ¿Cuál es la diferencia entre un fanático y un discípulo? Los fanáticos te aplauden. Se puede imaginar por un momento el deportista que a usted le guste o el que usted siga. Todo el mundo aplaude en el estadio cuando el famoso deportista hace algo bueno. Hace un buen papel. Pero esa misma gente que aplauden y que celebran por lo bueno que tú haces, mañana son los primeros que te van a criticar cuando tu rendimiento baja. Jesús, cuando le dice a Felipe, sígueme. Lo primero que nosotros tenemos que entender, y es por eso que mucha gente conoce del Señor, simpatiza con Dios, simpatiza con la palabra, simpatiza con la iglesia, simpatiza, pero el ser discípulo es más que simpatía. Se requiere compromiso. Lo voy a repetir otra vez.
Para ser discípulo necesitamos estar dispuestos a comprometernos. Es cierto, Jesús no obliga a nadie. Y cuando tú y yo le compartimos a alguien la buena noticia, no es por obligación ni es por chantaje. Por eso nosotros no convertimos a nadie. Nosotros solamente podemos sembrar la palabra y el Espíritu Santo continuará haciendo la obra. Pero para ser un discípulo ser discípulo se requiere seguir a Jesús, se requiere estar. ¿Por qué es importante? Porque seguir a Jesús es tomar la ruta, es tomar el camino. Cuando nosotros vamos caminando por acá y Jesús nos llama, nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar completamente otra dirección. Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué le recuerda a esta historia? Cuando Jesús tiene la pesca milagrosa y le dice, y Pedro, todos se quedaron, wow, este tiene que ser Dios. Pedro le dice, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Jesús le dice, sígueme. A partir de hoy, tú vas a ser un pescador de hombres. A partir de hoy, tu historia va a ser otra. El problema de muchas personas que les cuesta seguir a Jesús es porque no quieren cambiar su historia. Les gusta estar más apegados a su historia, la historia que le dieron de papá, de mamá o del país o de qué sé yo, que a la historia que el Señor tiene para nosotros. Y yo no sé cuál es tu historia y a lo mejor algunos de ustedes no saben cuál es la mía, pero lo que sí te puedo decir sin temor a equivocarme, la historia que Jesús nos tiene preparada es la mejor. Lo mejor que a nosotros nos puede pasar no es seguir los pasos de papá o de mamá. No estoy diciendo que sean malos pasos, pero cuando el Señor nos llama a dejar algo para seguirle a Él, esa es la mejor historia que tú y yo podemos construir en nuestra vida. Sígueme. Pedro siguió. Felipe le siguió. Sin embargo, no todo el mundo tiene la disposición de detenerse en su agenda para seguir a Jesús. ¿Qué es lo primero que hacemos en la mañana cuando nos levantamos? Algunos oran, otros dan gracias a Dios, otros se acuestan pensando en el trabajo y se levantan pensando en el trabajo. Hay muchos creyentes que quieren que Jesús los siga a ellos. Y quieren que donde quiera que va Jesús los bendiga, Jesús los siga. Hermano y hermana, Jesús no es el que nos tiene que seguir a nosotros. Jesús no es el que tiene que soltar su rutina para seguirme a mí. Yo soy el que necesito poner un alto en mi rutina, poner un alto en mi vida y seguir a Jesús. ¿Saben por qué? Porque la palabra nos enseña que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando un hombre o una mujer pone siempre a Dios primero, la bendición va a llegar a tiempo, pero sin añadir tristeza. ¿De qué sirve matarnos tanto y perdiendo tantas cosas importantes en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia? Porque priorizamos otras cosas. Le queremos darle el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, la mejor fiesta. Pero muchas veces nuestros hijos no quieren lo que le damos. La mayoría de las veces nos quieren a nosotros. Y nosotros estamos afanados nada más que dándole y dándole y dándole. No. Ellos no quieren eso. Ellos quieren pasar tiempo con nosotros. Y aquí no estamos hablando de que Jesús quiere, No. Jesús necesita, tú y yo necesitamos pasar tiempo con el Maestro, tiempo con Jesús. Cuando nosotros tomamos el camino de Jesús, hay dos cosas que están garantizadas. Número uno, la mejor compañía está en Cristo.
Lo voy a repetir otra vez, porque esto es tan obvio que perdemos lo importante que es. La mejor compañía está en Cristo. Tú nunca has ido a un lugar y no sabes, y vas con alguien que no sabes cómo se va a portar y te hace quedar mal. Sobre todo a los padres nos pasa eso, ¿verdad? Uno quiere llevar al muchacho a un lugar y dice, ay, ese muchacho, ay, yo quiero que hoy me dé una buena nota. Pero es cuando más se celebran. ¿Sí o no? ¿A nadie le pasa eso? Y usted lo quiere ahorcar. Y ellos saben y lo miran. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque saben que estás delante de la gente y tú no te lo quieres comer vivo. Bueno, son niños. Pero ¿qué tal cuando es un viejo? ¿Qué tal cuando es tu mujer o tu marido los que dan esa nota? Y tú dices, por este hombre. Usted nunca ha conocido a alguien que se cree que es gracioso, pero no lo es. Y usted le dice a su viejo, no hagas chiste pesado, que vamos aquí a compórtate. Y basta con que tú le digas que y ahí tiene que hacerla. Y dice, pero este hombre. Lo que quiero decir que muchas veces en la vida, las personas en las que más confiamos o con las que mejor nos llevamos nos pueden dar una nota mala. Nos pueden hacer quedar mal. Yo pasé una vez una pena con mis hermanos. Ellos viajaron hasta Chicago para mi graduación de seminario. Y yo andaba con un siervo. Y ese siervo dio una nota que a mí la cara se me caía de vergüenza. Los hombres nos pueden hacer quedar mal. Pero cuando tú y yo tomamos el camino y caminamos, cuando tú y yo caminamos en el camino que Jesús nos pone, Jesús nunca nos va a hacer quedar mal. Él siempre nos va a respaldar, Él siempre nos va a bendecir. Por eso tenemos que cuidar la promesa. Jesús dice, en el mundo, yo he vencido al mundo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Caminar con Cristo es caminar con el campeón, con el vencedor, con el que todo lo puede resolver. De eso se trata, seguir a Jesús. Nos aseguramos de su compañía. Nos aseguramos en nuestra vida siempre estar en la compañía correcta. Pero es importante poner a Jesús en primer lugar. Siempre, siempre recuerda, Dios no nos llama para ser fanáticos. Dios no nos llama para ser unos religiosos más o unos creyentes más. Nos llama para ser discípulos. Número 2, hay otra lección muy importante. Cuando Natanael estaba muy contento, fue a Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado al Cristo. Hemos hallado lo que la ley dice, que los profetas dicen. Lo hemos hallado. Y Natanael dice, ¿dónde? ¿En serio? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de ahí? Una vez, yo se lo he contado varias veces, porque me sentí desafiado. Me encontré a alguien haciendo el aseo aquí en esta iglesia, a un latino. Me le acerco y le empiezo a hablar obviamente en español y vas a la iglesia. No, ya he pasado mucho trabajo con muchos pastores, me ha ido mal. Y yo lo miré a la cara y le dije, porque no me conoces a mí todavía. Sí, porque mucha gente, no, es que las iglesias siempre lo mismo. Aquel pastor me hizo, aquella iglesia hay esto, aquí siempre va a haber gente que va a buscar, y esto solo lo puedo decir yo, hermanos mexicanos, no se me emocionen, esto solo lo puedo decir yo, pero siempre va a buscar gente el negro en el arroz. Solo yo puedo decir eso aquí. Siempre hay gente que se fija en lo malo, que se fija en lo negativo. Pero Felipe no perdió tiempo con eso.
Felipe no se puso a argumentar. Felipe no se puso ahí a darle una clase de los profetas o una clase de la ley. Felipe no se puso a tratar de convencer a Natanael. Felipe le dijo, ven y ve. Ven a ver. Lo que quiere decir esto, hermano, lo que tú y yo tenemos que hacer hoy en día no es estar convenciendo a la gente de que necesita a Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer en estos días es mostrarle a la gente lo que Dios ha hecho en nosotros. Necesitamos testificar, no caer en argumentos vanos. Se pierde mucho tiempo, mucha energía. Y en definitiva, hay gente que si quiere ver lo malo, siempre va a ver lo malo donde sea y de quien sea. Váyase un momentico a la palabra de Dios, primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, versos del 20 al 21. Y marque esto en su Biblia. Marque esto en su Biblia. Dícele Pablo a Timoteo, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las pláticas profanas de cosas vanas y los argumentos de la falsa mente o de la mal llamada ciencia. No pierdas tiempo. Usted y yo como evangelistas del reino de los cielos debemos anunciar el reino. No hay tiempo para perder en pláticas vanas. Nuestro llamado es anunciar la buena noticia. Pablo le está diciendo a Timoteo, no pierdas tiempo en eso. No te estreses con estar tratando de convencer a la mal llamada ciencia. No está diciendo Pablo que la ciencia sea mala, no. La mal llamada ciencia, la ciencia falsa, la que no es verdad, la que no es real. No pierdas tiempo con eso. Y eso es un problema hoy en día, porque los medios de difusión y la manera en que uno puede ver noticias, el problema que tenemos hoy en día es que tenemos acceso a demasiada información. Y la razón por la que eso es un problema es no todo el que da una noticia tiene la autoridad para hacerlo. No todo el que se pone una corbata, se graba con el teléfono, sube un mensaje hablando de la Biblia. No todo el mundo es predicador. No todo el que toma un teléfono y habla alguna noticia es periodista. El periodismo, hasta donde yo sé, es una carrera. Es una carrera de comunicación que hay que estudiarla, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hasta donde yo sé, la última vez que yo chequeé así era. Hasta donde yo sé, la última vez que chequeé, un pastor es alguien con un llamado y tiene una posición de autoridad respaldado por una iglesia y por un testimonio. La última vez que yo chequeé. ¿Sí o no? ¿Por qué consumimos tanta basura de gente que no tiene la autoridad? Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted va a un doctor, ¿usted no busca referencia? ¿Sí o no? Yo no pongo mi salud en manos de cualquier médico. Sí, es posible que alguien me lo recomiende, pero tengo que saber que es doctor. Bueno, yo sé que alguna gente pone más su vida en manos de los yerberos que de los médicos, pero esa es otra historia. Eso es otra historia. No nos vamos a meter en eso. Eso es otra historia. Pero tú no quieres poner, si tú eres responsable, tú no quieres poner tu salud o la de tus hijos o la de tu mujer en manos de cualquiera. No, yo quiero que a mi mujer me la atienda alguien bien. Yo no quiero que me la atienda un matasano. Mi pregunta es, si somos cuidadosos para esas cosas, ¿cuánto más cuidadosos debemos ser para las cosas de Dios? Si nos preocupamos por la salud clínica, que está bien, ¿cuánto más debo ser celoso y cuidadoso con lo que me nutro espiritualmente? Cuando yo llegué a este país,
En mi país no teníamos eso. Y yo vivía con unos hermanos que ya llevaban unos años acá, cubanos también. Y ellos me enseñaron a ver la información dietética de las comidas y eso. Y yo cuando llegué era más joven que ahora. Y yo decía, nah, eso es para los viejos. No voy a estar leyendo nada de eso. Rodan, tienes que leer cuánto tiene esto de azúcar, grasa saturada. Yo como, ya. Tengo que matar el hambre que traigo. Y ahora, el primero que agarra las laticas, y el Mason me dice, eso tiene mucho sodio. Usted no puede, usted y yo no debemos estar consumiendo alimento supuestamente espiritual sin saber de dónde viene, sin saber lo que contiene. No, usted no puede sentarse a oír a todo el mundo. Pablo le dice a Timoteo, Pablo le dice claro, Timoteo, evita las pláticas profanas de la mal llamada ciencia, la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe, que la gracia sea con ustedes. La falsa ciencia. Pablo estaba refiriendo a todas esas filosofías vanas. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, ¿por qué es necesario ser intencional? ¿Por qué yo debo hablar? ¿Por qué yo necesito hablar de Jesús? Y en este pasaje nos da 3 detalles interesantes. Primero, cuando Jesús ve a Felipe le dice, sígueme. Cuando ve a Simón le dice, le cambia el nombre, le dice, tú eres Pedro, que significa piedra. Y cuando ve a Natanael, le revela que lo conoce muy bien. Felipe necesitaba en su vida dirección. Jesús le dice, sígueme. Cada uno de nosotros antes de encontrarnos con Cristo teníamos un plan, pero no teníamos una dirección correcta. Y de hecho, si teníamos una, Proverbios nos dice, creo que es el capítulo 4, verso 12 o 20, si no me falla mi memoria, dice, hay caminos que al hombre les parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando Cristo viene a nuestra vida cobra propósito, cobra sentido y tenemos dirección. Estaba mirando el otro día una entrevista de un basquetbolista famoso, se retiró joven, ya saben que en el baloncesto después de los 36, 37, y este joven decía algo muy interesante. Él decía, cuando yo me retiré con 100 millones ya limpios para mí. Y ese fue el momento más difícil de mi vida, porque cuando me tenía que levantar sin entrenar, sin sentido, no estaba perdido. Dice este hombre que a veces se levantaba, se montaba en su carro y manejaba sin dirección. 100 millones, ¿really? Y te sientes así, hermano, el dinero no nos da dirección. Las cosas materiales hoy las tenemos y mañana las perdemos. Nuestra dirección no puede estar basada en los trapos, en los tarecos que tenemos. Nuestra dirección, el ser humano, hombre y mujer, haya jóvenes, haya una dirección y haya sentido a su vida cuando se encuentra y empieza a caminar con Cristo. La vida sin Cristo no es vida, es existencia. Es sobrevivir. Pero la vida con Cristo cobra sentido. Felipe necesitaba sentido. Necesitaba dirección. ¿Cuántos de los que están aquí vinieron a este país creyendo el sueño americano? ¿Cuántos se la creyeron? Y cuando uno está en el sueño uno dice, ¿y esto es todo? ¿En serio? Yo a los 2 meses estaba esperando, porque en los países nosotros nos hacían cuentos, ¿verdad, Dulce? Ahorita llega tu carro. Y yo decía, ¿y dónde está mi carro? Nadie me ha regalado nada. Y nos las creímos. Hermano, porque la dirección de nuestra vida no está en este país. La mejor dirección que nosotros podemos seguir en nuestra vida es la que Cristo nos dé a nosotros. Y cuando usted se sienta perdido, revise si usted está siguiendo los pasos que usted le da la gana o está siguiendo los pasos en que Cristo le puso.
Nuestra identidad está en Cristo. Cuando el Señor Pedro necesitaba esa reafirmación, tú eres piedra. En Cristo usted y yo tenemos un nombre. Y Cristo lo reafirma. A ti te digo que tú eres Pedro. No sé ustedes no predican todas las semanas como yo, pero a veces a mí me gusta pensar un poquito, ¿cómo sería hoy en día si Cristo nos dijera eso hoy en día? ¿Se imaginan ustedes? Yo me pongo a pensar un poquito lo irreverente que somos. Imagínense un Pedro hoy en día que le diga a Cristo: hoy no me siento Pedro. Hoy no me siento como una piedra, me siento como una flor. ¿Really? El Señor no está con esas tonterías y esas cosas. Tú eres Pedro. Si Dios te hizo así, tú no tienes que pretender otra cosa. Si Dios me hizo prieto, yo no tengo que pretender ser blanco. Si me hizo latino, no tengo que pretender ser americano. Yo soy lo que Dios dice que soy. No como yo me sienta hoy. Sí, porque hoy no se le puede decir nada a nadie. Todo el mundo se ofende. ¿Really? Esto parece una casa de locos. ¿Qué tontería estamos viviendo hoy en día? La gente se pierde porque no quiere seguir la dirección de la Biblia. No queremos seguir lo que la palabra dice. Y cuando vio a Natanael necesitaba confirmación. ¿Alguna vez tú sabes que estás haciendo algo bueno, pero como te falta seguridad? Eso era lo que Natanael necesitaba. Mire que yo he investigado, no lo encuentro, la Biblia no lo dice. Cuando esté en la presencia del Señor le voy a preguntar, ¿qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Esa es una pregunta que nos va a quedar ahí. Podemos especular. Yo no sé qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera, pero lo que sí sé es que fue un momento importante de su vida y Jesús lo notó. Lo voy a repetir otra vez para que vaya captando lo que le quiero decir, la enseñanza que le quiero dejar en esta tarde. No sabemos los detalles de lo que Natanael estaba haciendo debajo de la higuera, pero lo que sí sabemos es que fue un momento tan importante que en cuanto Jesús se lo reveló, él entendió que Jesús era el Cristo. Yo estoy seguro que muchos de aquí han pasado o están pasando por momentos cruciales en su vida. Momentos de tomar una decisión crucial, de tomar una dirección a seguir. Y estoy seguro que más de uno aquí tiene la incertidumbre si es o no es la voluntad de Dios. Y yo no voy a presumir que te voy a decir si es o no es la voluntad de Dios. Pero lo que sí te puedo decir con toda la seguridad es que Jesús está mirándote en ese momento. Y como Jesús te está mirando en ese momento, lo que tú y yo debemos hacer es actuar con responsabilidad y con temor del Señor, de que Él guíe nuestros pasos. Por eso un creyente sabe que cuando Dios cierra una puerta, no hay que empujarla. Porque Jesús sabe cuál es el momento crucial. Necesitamos evangelizar. Y necesitamos ser intencionales, porque hay mucha gente como Pedro que necesita reafirmar quiénes son. Hay mucha gente como Felipe que necesita encontrar un camino. Y hay mucha gente como Natanael que necesitan la confirmación de que están en el lugar correcto. Mi querido hermano, habla con los que conoces.
no subestimes porque es tu primo, porque es tu pariente. No creas que no necesita del Señor. Compártele la palabra del Señor. Número 2, no perdamos tiempo argumentando. No pierda tiempo filosofando, tratando de convencer a nadie. Dele testimonio. Ven y ve. Ven y ve. Prueba a Jesús y vas a ver la bendición del Señor. Y número 3, sé intencional. Provéele, muéstrale el camino para que lleguen a Jesús. ¿Algunos de ustedes han leído el devocional de la buena semilla? Es un devocional viejito. Es un devocional que todos los años se editan. Y la historia del autor de este devocional es muy interesante, porque él era maestro y uno de sus alumnos entre 14 y 16 años muere muy rápido porque le dio una meningitis y murió muy rápido. Fueron al funeral, estuvieron en el cementerio con el profesor, con otros estudiantes. Al año que se cumplió del fallecimiento de este joven, él regresó. Todos eran cristianos. Pero en ese momento, antes de irse de ahí, le dice una de las jóvenes, de las estudiantes, ¿qué se diría? ¿Dónde crees tú, si fueras fulano el que estaría ahí, dónde estaría tu alma? Y él se quedó pensando en esta pregunta. Y ahí mismo, en medio del piso lleno de nieve, se arrodilló y le entregó su vida a Cristo. Va a haber un momento que usted y yo vamos a ser los protagonistas de esa historia. Nadie va a quedar para semilla. Un día el Señor nos va a llamar. Y lo que a mí me preocupa de la generación de estos tiempos es que todo el mundo anda especulando cuando en la venida, si viene un virus como el COVID, ya. Si viene esto, si nacen unas vacas rojas, ya. Y todo es ya, y todo es ya, y todo es ya. Y la Biblia no nos dice que estemos así. La Biblia nos dice que estemos listos cada uno de nosotros. Porque sea que yo lo vea o no lo vea, Cristo me puede llamar mañana. Y yo no puedo estar perdiendo tiempo en especulación. No creamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Usted no sabe la crisis que está viviendo su amigo o su amiga. Hagámonos el propósito de ser intencionales en hablarle a alguien de Cristo. Mucha gente, todo el que no lo conoce, necesita el mensaje. Incline su rostro en esta tarde. Y quiero que preparemos nuestra vida, nuestro corazón.